De padres campesinos, nació en San Matías Danlí, El Paraíso, donde desde muy niño se ha dedicado a los estudios que lo han llevado a tener éxito en su vida profesional. Con mucho orgullo nos contó que su vida no ha sido fácil, pero con esfuerzo y dedicación ha demostrado que las metas se pueden lograr. Actualmente desempeña el cargo como titular en la Secretaría de Educación y uno de sus logros como responsable de esta dependencia del Estado es cumplir con los 200 días de clases, meta que hace muchos gobiernos no se había logrado. Lo invitamos a disfrutar de una muy cómoda conversación en blanco y negro con Marlon Escoto. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos, este día con un invitado que ciertamente será recordado en la historia de la educación porque ha hecho muchos cambios significativos y ciertamente en una dependencia de las más conflictivas dentro del ente estatal. Me refiero al ingeniero Marlon Escoto, a quien le damos la bienvenida en Blanco y Negro. Bienvenido a Blanco y Negro. Gracias. Tome asiento. Ciertamente mucha actividad en el campo educativo y usted de alguna medida ha venido a transformarlo. Bueno, no existe ningún país en el mundo que haya tenido relativo éxito y que haya dejado a la deriva la educación. Incluso grandes culturas como la misma cultura árabe, que tuvo siglos de permanencia y de influencia cultural y educativa en el mundo, llegó un momento que descubrieron que tenían petróleo y todo y descuidaron la educación. Ahora están retomando nuevamente, a pesar de tener resueltos otros problemas económicos, acceso a bienes y servicios. El tema educativo lo habían dejado relativamente de lado y hoy de nuevo se han dado cuenta que sin educación, sin la promoción de la cultura, los pueblos no tienen posibilidades de crecer. Honduras ha tenido experiencias en educación en los últimos años bastante complicadas, con mucho desaliento, con mucho desánimo, por la misma relación que el Estado decidió en algún momento dado establecer con terceros. El Estado casi se desentiende de la educación, pierde la gobernabilidad, pierde el control, el acompañamiento, y le da ese espacio a terceros, a terceras personas, instituciones, organizaciones, que obviamente no pensaron ni cimentaron en su actuar en asegurar el derecho a la educación que tiene el niño, porque aquí hay dos derechos que se conjugan, el derecho a la educación de los niños, los derechos laborales, los derechos salariales, que siempre son secundarios, porque si no existe el niño para educar, tampoco existe la otra parte. Son 22, 23 meses de trabajo. Nosotros agradecemos como equipo y particularmente al presidente de la República por la confianza también, porque a veces sabemos cómo hacerlo, pero no queremos arriesgar a tomar decisiones, por lo menos en este caso por los niños, ¿no? Y terminamos desentendiéndonos, haciendo más cálculos políticos, otro tipo de cálculos que asumir riesgos y tomar decisiones. El agradecimiento con el presidente es justamente por eso, porque me invita a formar parte de su gobierno en medio de una crisis, pero genera los espacios y el respaldo suficiente para que las decisiones que se tomen permitan recomponer el sistema educativo, que este año celebramos 200 días de clases, puede ser que lleguemos a 215, pero falta mucho que hacer todavía. Pero simplemente el tener las aulas abiertas, que es lo que más fácil entiende la población, genera de nuevo la atracción por las escuelas, la alegría en las escuelas y la confianza de los padres de saber que sus hijos están en buen camino. Ciertamente, hace 23 meses quizás Marlon Escoto no sonaba o no era tan conocido en el ámbito
público, tomando en consideración también por todo ese orden que ha puesto, si se quiere, en la Secretaría de Educación, que insisto, es una de las secretarías más conflictivas dentro del Estado, pero ¿dónde nace Marlon Scott? Bueno, yo nací en San Matías, en El Paraíso, en una comunidad que fundó mi abuelo paterno, en la cual solo vivíamos parientes, descendientes del abuelo, que hoy es una comunidad que ya no la habita nadie, en alguna medida sirvió como parte de la vida de toda esta familia, porque había que ir a estudiar, había que buscar otras cosas, y hoy la aldea o el caserío se ha quedado ahí como parte de la historia. Y a los 5 años fui a la escuela primaria, recuerdo, yo no fui a la preescolar por alguna razón, en el municipio, en San Matías, a la escuela Miguel Paz Barahona, y la cual tengo muchísimos recuerdos. Y en estos meses que he sido secretario de Educación he ido 4 veces. He ido a ver dónde estaba mi aula, porque tuvimos una sola aula y una sola profesora, todos los 6 grados. ¿Recuerda el nombre de la maestra? La profesora Elvira Sosa de Miranda. Está viva todavía. Cuando yo estaba en primer grado, mis compañeros, ella se iba a jubilar, pero el cariño por el grupo dijo, los llevaré hasta tercer grado. Llegamos a tercer grado y no se jubiló. Terminó el grupo nuestro y supe que inició otro. Era la pasión por ser docente, porque mi profesora de primaria fue una profesora empírica, que luego tuvo que profesionalizarse, pero tenían un extra, la pasión y la vocación y la satisfacción, supongo, de ver el producto del esfuerzo del trabajo dedicado, porque antes tampoco, no habían mejores condiciones que ahora, condiciones de profesionalización, mejores condiciones de infraestructura incluso. He visto cómo mi escuela ha cambiado mucho, hoy es un centro básico, tiene aulas relativamente satisfactorias, tiene un auditorio, tiene cosas que no tenían cuando yo fui estudiante. Sin embargo, lo que me sirve al día a día, aprender a leer, a escribir, la aritmética básica, la gramática, la aprendí en la escuela primaria. Esa es la importancia que tiene ese primer ciclo, primero, segundo, tercer grado, o tercero, cuarto, quinto grado, que sin esa etapa no se consigue aprender las cuestiones elementales de comunicación o de lógica. En adelante los humanos solo crecemos y nos vamos llenando de cosas, pero no logramos despertar capacidades cognitivas. Entonces yo fui a una escuela con una sola profesora a los 6 años, aprendí mucho de ella. ¿Fue buen estudiante? Apoyaba a la profesora a veces cuando... hay compañeros de primaria que cuando les encuentro me recuerdan eso. ¿Te acordás que cuando la profesora no iba, te dejaba el libro para que nos dictaras y todo? Era un buen grupo, todavía los veo, algunos de ellos están en mi pueblo, y un buen profesor condiciona a un estudiante. Un mal profesor también puede incidir para que una persona futuro no tenga ni modales, ni talento, ni ganas de hacer las cosas bien. Y creo y debo reconocer que esta profesora pudo incidir, pudo influir y tuvo la capacidad de identificar que tenía algunas habilidades y poderlas potenciar. Porque a veces los niños en la escuela, la profesora dice, no les soporto, solo pasa inventando. Claro, es un niño, esa es la condición, eso es lo que queremos despertar. Entonces, recuperar en las escuelas la alegría y las ganas de ir a la escuela, ese es un desafío pendiente en el estado de Honduras, porque nosotros fuimos en medio de muchas limitantes a la escuela, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha cercanía de los profesores. De su infancia y sobre todo en esa etapa escolar, ¿qué es lo que más recuerda? Bueno, San Matías es un pueblo pequeño, en ese tiempo no había energía, no había agua potable, solo existía la escuela, no había centros básicos ni centros de educación media que hoy sí existen. Es un pueblo próximo a Danlí, 10 kilómetros, entonces la gente siempre va y viene si necesita algo con mucha facilidad. Pero la escuela
y la familia, yo tengo como una segunda madre, que es mi tía, porque mi madre todavía vivía en el poblado donde nosotros nacimos. Yo nací allí, en El Salto, que es una aldea, una comunidad exclusiva de los escotos y asociados. Entonces tuve que venir al municipio para vivir con una tía. Esos 5 o 6 años ya tenía otra familia y eso para mí no fue ningún trauma, al contrario, hoy para mí se ha constituido en una familia grande porque tengo más hermanos que los que pude tener, porque son mis primos, mis primas, pero son mis hermanos, porque yo estando allí nacieron, ¿no? Entonces, ese entorno entre esa familia y la escuela fue feliz en medio de las limitaciones que teníamos, pero que yo la sé hasta ahora, ¿no? En ese momento uno solo vive. Entonces, un pueblo que tenía 2 o 3 sitios a los cuales uno podía ir: al río, y para ir al río había que escaparse, porque no había permiso para hacerlo. Entonces mis compañeros, que eran un poco más bajos, hacían un grupo y yo iba al centro. Entonces, dependiendo del lugar del río donde había que ir, había alguien que mi madre había hablado con ella para que le dijera si yo pasaba por ahí. Te escondía el grupo de niños, yo iba dentro del grupo y me agachaba un poco porque era más alto y pasábamos. Y siempre miraba a una señora que salía por el patio a ver, y eso se supo hasta después, ¿no? que había que escaparse para ir, porque era de los lugares que hoy ya no existen esas posibilidades. El otro lugar era ir a jugar a la pelota, y no en el campo de fútbol del pueblo, sino en descampados, en sitios que alguien los habilitaba, un terreno baldío, ponían las porterías. Y al llegar ahí había una norma: la mayoría no llevaban zapatos. Entonces, para jugar había que quitarse todos los zapatos. Entonces, esas cosas yo las veo ahora, las valoro ahora. Esa vivencia cercana con los que menos tienen, y esa posibilidad de poderse insertar, porque si los equipos, alguien tenía zapatos, tenía que quitárselos. Y al final regresábamos buscando algo que ponernos en los dedos rotos por no estar acostumbrados. Pero esos eran los amigos, eran los compañeros de escuela con los cuales nos divertíamos. Y el pueblo también tiene otros sitios donde nadie ha dejado de ir, el que ha nacido y crecido ahí, que es la loma. En la loma todo el año se levantan papelotes, no solo en la época de los vientos, que tradicionalmente se da al fin de año. Toda época es buena porque es un espacio elevado. Ahora hay un pequeño parquecito que han hecho muy agradable. Entonces siempre nos encontrábamos en ese lugar. Y la gran atracción de la loma no solo era levantar el dichoso papelote, sino que papelote consumía más hilo. ¿Quién lo elevaba más? Pero llegaba un momento que ya no nadie tenía hilo, entonces había que decidirse por los que estaban más elevados para dar hilo, ¿no? Del que uno tenía, amarrarle al otro hasta el otro. Cuando se terminaba el hilo, entonces se soltaban los papelotes y todos los niños salíamos corriendo loma abajo y el grito era a robar hilo. Es decir, el que lo encontrara primero, porque ese papelote seguro se estrellaba en el cerro Sopilotepe que está al fondo del municipio, ese siempre se iba a extraer ahí porque era la dirección y no había manera. El que encontraba primero la hebra, enrollaba, ¿no? Pero si alguien lo alcanzaba, le podía agarrar, romper y enrollar para él. Entonces eso se llamaba robar hilo, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y eso pasaba casi todos los días en la tarde, en los fines de semana. Claro, no había energía, un par de televisores en las pulperías que había que pagar o comprar algo para dejar entrar, para verlo. Y a las 7 de la noche había que estar en la casa. Claro, yo sé ahora que ese entorno tenía sus limitaciones, pero en ese momento simplemente lo vivían. Claro. Bueno, ya nos ha explicado pues de la parte de como en la etapa escolar y todas esas vivencias también, pero siendo del campo, ¿su papá le enseñó algún oficio? ¿Usted trabajó en el campo? Bueno, de hecho yo soy ingeniero agrónomo. Al final seguí el vínculo con el campo de mis orígenes y también actualmente estoy vinculado al campo, sigo vinculado con ellos, con mi padre, con mi hermano. Y las vacaciones eran trabajar.
claro, no había pago, ¿no? Pero cuando terminaban las vacaciones había que cubrir a alguien que estaba haciendo alguna actividad en el campo. La época seca es muy común tener que llevar las vacas de un lugar a otro para el aguadero, tener que apartar los terneros. Y nosotros nos incorporamos a trabajar desde pequeños. Mi padre siempre dijo, no sé qué van a hacer, pero el valor por el trabajo tienen que aprenderlo. En la vida no se regala nada, todo tiene un esfuerzo. Hay trabajos que tienen mayor recompensa que otros y la vida tiene que decidir entre seguir en el campo, porque mis padres pudieron decidir que nosotros nos quedásemos en el campo y ser campesinos, productores, pero decidieron educarnos, agarraron todo su esfuerzo, toda su energía, su juventud y la volcaron sobre la educación. El hecho de que me haya ido de casa de 5 años para ir a la escuela es una decisión que hoy veo que no fue fácil para mi madre, así decir, este niño se queda acá, se convierte en un agricultor o se va, se educa y busca otra vida. Entonces el trabajo del campo tampoco lo asumíamos como un trabajo duro, físico, fuerte, sino como una diversión, porque estábamos concentrados en la escuela, en el colegio y salíamos con esa libertad de hacer muchas cosas que no teníamos la oportunidad durante el año. Y recuerdo que siempre el fin de año los amigos y la familia había que comprar ropa nueva y en casa había una condición, sí, hay que comprar zapatos nuevos, pero que sirvan para la escuela, hay que comprar un pantalón nuevo, pero que sirva para el colegio. Siempre había y se privilegiaba tener las cosas para ir a la escuela, para ir al colegio. Y hoy cada vez que puedo regreso e intento hacer esos mismos caminos que hacía de niño, porque eso me vuelve a la realidad, a un entorno. A veces quisiera terminar jubilado por ese lugar, pero mi padre dice, ¿por qué has dado tantas vueltas y aquí te hubieras quedado? ¿No? Claro, con otras condiciones. Que agradezco ese espíritu por apreciar el trabajo. Y otra cosa que se aprende en la zona rural es a perder el miedo. A perder el miedo porque como se vive de forma aislada y hay que asumir a veces casi actitudes individuales de sobrevivencia, entonces uno pierde el temor, pierde el miedo y eso es bueno y es malo a veces, ¿no? Porque siempre hay que tener cierto temor y ciertas precauciones, pero el campo le da esa firmeza también de carácter y de aventura, que también en la vida es necesario tener esa posibilidad de ir más allá, de conocer lugares, de aventurarse, de asumir riesgos. Los hondureños no somos muy dados a asumir riesgos, siempre calculamos, vamos viendo la conveniencia, no somos muy dados a asumir riesgos, a ganar o si perdemos, asumir las consecuencias. Bien, vamos a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos con el secretario de Educación, Marlon Escoto, que nos está contando su historia en blanco y negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con el secretario de Educación, bueno, que ya nos ha contado su historia y nos demuestra ese valor que debemos tener ciertamente en la vida, considerando que a él, pues, de alguna, como a muchos hondureños quizás le ha costado salir adelante, pero con convicción lo ha logrado, señor ministro. Sabemos de que a usted también le ha llamado la atención el periodismo. El primer regalo que tuve antes de los 5 años fue un radio receptor. Y claro, no había computadora, había un televisor que se encendía 2 horas al día porque funcionaba con una batería y habían ciertos programas que eran de adultos. Entonces ese radio sirvió para que pudiera escuchar y entender cosas de adultos. Y había noches que mi madre llegaba a quitármelo porque yo esperaba hasta las 10 de la noche que terminara la programación de la radio. En ese tiempo habían 2 o 3 radios
Entonces nosotros nos divertíamos también con los amigos narrando fútbol entre los mismos compañeros, ¿no? Había alguien que estaba jugando, le poníamos nombres a los niños de jugadores que estaban activos y narrábamos, comentábamos, eran 7 u 8 años, pequeños, y ya había como esa simpatía. Por eso recuerdo bien a los periodistas desde esa época. No les conozco a todos, pero si escucho su voz puedo saber quién es o cómo se iniciaron los grandes periodistas que vemos hoy frente a las radioemisoras y televisoras. Yo puedo decir cuándo iniciaron, qué empezaron a hacer, ¿no? La mayoría, recuerdo, eran del área de deportes y estaban en los estadios, y yo los imagino y ahora los veo después de muchos años. Muchos se han convertido en periodistas de noticias generales. Ese radio siempre lo conservé, no recuerdo exactamente de dónde llegó, y en el día sacaba las pilas para ponerlas al sol porque se recargaban, y conseguir unas nuevas siempre era complicado. Andaba buscando dónde habían o en otro lugar, en otra casa, si tenían pilas que habían desechado para cargarlas y escuchar mi radio. No sé dónde está, si funciona o en algún lugar de mi casa debe estar, pero eso sirvió para tener una idea del mundo, a pesar que mi edad no era, para algunos puede estar expuesto. Te recuerdo cuentos y leyendas de Honduras, por ejemplo, que era en la noche, y claro, el temor de niño y la curiosidad por saber cómo terminaba, y eso permitió también entrar en otra faceta, que en algún momento hice, teatro, escribir algunos ensayos, hacer algo de poesía, más ligado a estas cosas que en esa etapa de la niñez a veces lo impulsan desde la escuela, ¿no? Entonces, siempre fui a la escuela, y cada vez que había un acto cultural, a mí me daban una poesía que recitar, y me la aprendía un día antes. Era una máquina para memorizarla. Hoy no la recuerdo, ¿no? Pero en ese momento, esas partes le agradezco a la profesora, porque quizás ella identificó que tenía alguna afinidad para eso. Luego no solo la recitaba, las escribía. Entonces inicia como otro momento importante. Entonces los medios de comunicación para mí son muy importantes. Considero que después del sistema educativo es la plataforma más grande que puede disponer una sociedad para educar. El comunicador es un educador. Antes de ser un comunicador, es un educador. Y para ser educador también hay que tener cierta formación y convicción de qué es lo que queremos trasladar. Estamos hablando de medios masivos que entregan información a miles o a millones de personas, que la aceptan como tal, que la absorben como tal y la dan por hecho que así es. Entonces, la comunicación o los comunicadores primero son educadores. ¿Cómo hagamos uso de los medios? Eso ya depende, obviamente, del compromiso, el nivel de acompañamiento que querramos hacer a la sociedad. ¿Cómo llega a Olancho? Después de estar en Danlí, formarse en Danlí, ¿cómo llega hasta Olancho? Yo fui a la primaria en San Matías y luego secundaria, 5 años en el Departamental de Oriente en Danlí. Al inicio viajábamos en un pequeño pick-up que el señor vendía leña. De los espacios que no los llenaba con la leña, llevaba estudiantes. Él no tenía ruta ni tarifa, pero siempre que terminaba enfrente del colegio dejándonos, había que preguntarle cuánto le debemos, todos los días, un lempira. Él decía, un lempira para la gasolina. Nunca supimos si realmente el lempira cubría los costos, pero como él vendía leña en su carro, así viajamos, recuerdo, 6 u 8 estudiantes de San Matías a Danlí, que eran los únicos que iban a educación media. Y hoy San Matías tiene centro básico, tiene centro de educación media, está cerca de Danlí y hay muchos que vienen a Danlí. Ha cambiado muchísimo. Entonces ese carrito, si llovía, mojado, y si no, la polvareda normal. Claro. Todos los días había que sufrir eso, pero era divertido. Después de Danlí, al cual
agradezco a ese instituto que me formó porque conocí profesores determinantes en el área de la letra, en matemáticas. Recuerdo mi profesor de matemáticas que recién falleció, el profesor Morazán, que era un muy buen profesor, porque tenía una forma de enseñar diferente, no era el que metía miedo por las matemáticas, sino que más bien intentaba relacionarlo con la realidad, poner ejemplos. Recuerdo que ya a esa época yo llegaba en una bicicleta, tenía una bicicleta, y él decía, cuando alguien no estaba poniendo atención, ¿y usted? Se le fue el pájaro para San Matías. Era una frase que acuñó en aprecio al pueblo del cual nosotros veníamos. En el 93 yo terminé bachillerato. También me decían, tenés que estudiar para profesor, porque los que estudian bachillerato tienen que ir a la universidad, y cómo vas a ir a la universidad, y cómo vas a hacer educación superior. Y yo dije, yo quiero ir a la universidad y voy a ir, y sé que lo voy a lograr. Entonces hice varios exámenes de admisión a donde dan becas, en Catacamas, en la escuela de Zamorano, en la academia militar, recuerdo, en la escuela forestal, porque llegaban al centro educativo a aplicar las pruebas y nosotros las hacíamos. Y de todos me enviaron una carta que yo estaba aceptado, pero yo quería ser periodista, ¿no? Ese era como mi sueño. El radio todavía estaba encendido, ¿no? Y yo quería como... Y vine a Tegucigalpa en enero, recuerdo, y en esas semanas que estaba aquí intentando ver cómo me ubicaba en la universidad, si encontraba algún trabajo, tenía 17 años apenas. Mi papá no quería que trabajara porque dijo, el día que trabajes te gustará más el dinero y vas a dejar lo que querés ser. A pesar de que nunca tuvo solvencia, pero siempre tuvo mucha dedicación para estar cerca de nosotros, y eso siempre lo tuvo claro, ¿no? Que había que terminar, y ha sido el gran retador en la vida. Casi siempre cuando terminaba algún nivel me preguntaba, ¿y el título? Antes de felicitarnos, si no me muestras el título no hay fiesta, ¿no? Y el otro nivel, o sea, siempre fue un gran retador en esto. En el periódico aparecieron los beneficiados de las becas de Catacama, y ahí estaba yo. Claro, cuando mi padre lo supo, él supo que ese era el camino, me dijo, mejor que estés allá, que estés en un internado, que puedas crecer más, y nos fuimos para Olancho, sin conocer, yo nunca había ido. ¿Qué es en la Universidad Nacional Agrícola? De Agricultura. Que antes era la Escuela Nacional de Agricultura, en la que yo estudié. Le debo mucho a esta institución, en la que los últimos 6 años fui rector también. Y de ahí pude salir fuera del país, conocer otro mundo, conocer otro país, conocer otras universidades. Salió de Catacama. Y así llegamos a Catacama en un febrero seco, recuerdo, donde habían incendios por todos lados. Y pasaron 4 años y terminé mi formación en esa escuela. Tenía la intención, siempre dije, yo voy a salir del país, voy a hacer una maestría, no sé dónde me envíen, ¿no? Antes China o China-Taiwán no tenía mucho relación con Honduras, pero decía, si tengo que ir a China o a donde sea, voy a hacer, y el esfuerzo para seguir, ¿no? Entonces ya en Catacamas tuve esa oportunidad de trabajar allí mismo, nunca he sido desempleado. Impartió clases, de hecho, ¿verdad? Exactamente. Terminé el sábado y el lunes empecé a trabajar. El director me invitó, me dio un empleo, y ese respaldo de estar ligado a un centro educativo fue lo que me permitió después obtener las becas para poder ir a estudiar fuera del país. Y sigo ligado a la institución. Actualmente funjo como secretario de Educación, pero hay un convenio entre esta universidad y el presidente de la República. Mi salario lo paga la universidad. Ese es el vínculo que se termina en enero, cuando termina el gobierno. En alguna medida también el éxito relativo que se ha tenido en educación está relacionado con el éxito relativo que pude tener en la Universidad de Agricultura, donde conozco al presidente de la República y él conoce del trabajo que hicimos en esa institución. Entonces, lo que ha pasado, o lo que está pasando, pues estamos llegando a los tiempos de las premiaciones, de los reconocimientos. Eso no obedece exclusivamente a una persona, ¿no?
y a muchas personas que han sido parte de estos procesos. Entonces, cuando las cosas no funcionan, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero cuando algo funciona, entonces el éxito hay que compartirlo. Y yo acepto ese riesgo que se asume cuando se tienen estas grandes oportunidades de poder ser servidor público. ¿Qué diferencias encuentra usted de la educación que le tocó vivir a la actual? Todo lo actual es mejor. Lo que faltó o lo que el Estado perdió fue la gobernabilidad sobre la educación, que cerraran las escuelas. Yo sabía que habían problemas porque los estudiantes de secundaria que llegan a la Universidad en Catacama, donde yo he trabajado, a veces tenían que dedicarse hasta 2, 3, hasta 4 meses para poderles nivelar y poderlos incorporar, para que no desertaran, porque si llegan con la formación que tienen, la universidad no los puede absorber porque no tienen nivel. Trabajábamos en eso, de adaptarlos y todo, pero yo no sabía qué tanto retraso había tenido la educación hasta que vine a la Secretaría y empecé a ver que habían años de 100 días de clase, de 120 días de clase, que en los últimos 10 años se habían perdido 600 días de clase. Entonces, casi 3 años. Si alguien hace 9 grados, perdió 3, le dieron 6, y con una calidad que se da, que tiene de formación alguien que tiene 9 grados. Entonces el Estado tiene más profesores que antes, más escuelas que antes, mejores salarios que antes, mejor formación que antes, mejor logística que antes. Lo que perdimos fue el rumbo de la gobernabilidad en educación, que las aulas estén abiertas, que se impartan las clases, que se actualicen los contenidos, que hayan evaluaciones. Entonces, lo que tenía antes la educación es que no estaba al vaivén de estas decisiones, de hoy hay clases, mañana no hay. Yo recuerdo que la profesora cada mes decía, hoy en la tarde no voy a venir porque voy a cobrar, pero se va a quedar el fulano y el sutano para hacer esta tarea, y la aula no se cerraba. Aun cuando la profesora iba a cobrar, alguien del grupo tenía las tareas que teníamos que hacer. Y llegamos a las 2 de la tarde, porque era doble jornada, y a las 4, justo cuando se tocaba el timbre, salíamos con profesora o sin profesor. Entonces, esa actitud, esa vocación y ese aprecio por la educación que se fue más mercantilizando y orientando a obtener un ingreso, a tener una posición, que a educar. Entonces, siento que los profesores de antes tenían más pasión, más vocación y tenían satisfacciones de poder ver cómo sus niños avanzaban. Eso hay que recuperarlo dentro del nuevo perfil docente del hondureño. Señor ministro, después de la pausa me gustaría que me explicara cuál es el rol fundamental que tienen los padres dentro de la educación de los niños para apoyar sobre todo este sistema que usted, como bien lo ha explicado, pues hay que hacerle algunas correcciones todavía, pero que se están consiguiendo algunas metas. Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Regresamos en Blanco y Negro en esta amena conversación que tenemos con el secretario de Educación, que le estamos conociendo su vida en Blanco y Negro, y ya nos ha explicado también algunos roles tan importantes dentro de este cargo que le ha tocado desempeñar por más de 23 meses. Señor ministro, el rol de los padres para complementar esa colaboración con los maestros. La educación está concebida desarrollarse en 2 entornos, en la familia y en la escuela. En la escuela, el Estado tiene constitucionalmente en nuestro país la responsabilidad de ser tutor de la educación. Eso significa que un padre no puede negar el derecho a la educación a sus hijos. Lo que puede expresar es que no tiene todas las condiciones para poder apoyarla. Y sobre esto hay cosas importantes. Me comentaban que en Corquín, en Copán, hay una ley local que sanciona a los padres que no envían a los niños a la escuela. Entonces, cuando se evidencia que una familia no envía a los niños a la escuela, hablan con el padre
y el padre tiene que argumentar que no tiene condición económica, que algo le debe hacer falta para no hacerlo, si no le sancionan. Entonces, si le hace falta algo, el entorno, la comunidad, está en condiciones de poder apoyarle. Pero competir entre si el niño va a la escuela o va a trabajar no es una potestad del padre de familia, porque el niño es un ciudadano, tutelado por el Estado y por la familia, pero la familia no puede ser quien coarte el cumplimiento de un derecho como es el caso de la educación. En términos operativos, el que representa al Estado en la escuela es el profesor que está enfrente de los niños. Ha sido contratado por el Estado, se le han dado instrucciones específicas para cumplir con ese derecho. Esta es la mitad. En la otra parte es la familia. Entendemos que hay muchas familias que tienen limitaciones para acompañar a sus hijos en su proceso educativo, ¿no? Lo que el Estado tiene que vigilar es que ese complemento se dé en las condiciones razonables. Entonces, no importa si el padre tiene o no recursos, si su hijo va a la escuela, el padre debe saber qué horarios tiene su hijo. Si está en el centro educativo o está en la calle, ¿no? Esa es una responsabilidad, un tema de seguridad de su padre. También debe saber cuáles son los periodos en que el niño se somete a evaluaciones. Es una obligación del padre. El padre también debe saber cuándo termina el año escolar. El padre debe saber los contenidos que está desarrollando el niño. Hasta ahora, la relación de los padres de familia con los centros educativos, que algunas veces es manipulado por los profesores o los directores, ha sido más aprovechada para pedirles dinero. Todavía hoy se está preguntando si va a haber graduación de 6º grado, pero hace 12 años que Honduras elevó la educación básica a 9 grados. Entonces la educación básica termina con 9 grados y 6º grado es un grado más. En un momento la educación primaria tuvo 3 grados, después 5, después 6, ahora tiene 9. Entonces esto tuvieron que explicárselo hace buen rato al padre de familia y no solo aprovecharse de deme para comprar esto, deme para comprar lo otro, que hay que reconocer que los padres de familia, muchos profesores sostienen algunos centros educativos, pero no se puede abusar de esa relación. La Secretaría tiene un proyecto llamado Escuelas para Padres, y es cómo el padre aprende pedagógicamente a acompañar la educación del hijo, porque el padre en su actitud autoritaria a veces le dice al hijo, tenés 20 minutos para terminar la tarea. Entonces, esa es una actitud de padre, de establecer un tiempo, pero a veces ni siquiera entiende si realmente esos 20 minutos son necesarios o suficientes. Entonces, esta Escuela para Padres intentará trasladarle a los padres de familia cómo abordar al hijo, pero desde el punto de vista del aprendizaje, cómo convertimos la escuela en la segunda parte, el hogar en la segunda parte de la escuela. Claro, esto tiene sus limitaciones, porque hay padres que tienen baja formación académica, pero aquí lo que debe privilegiar más es la voluntad. Entonces, esa combinación entre la familia y la escuela es la que puede determinar el éxito o el resurgimiento de la nueva escuela que queremos en Honduras. Cuando yo fui al colegio todavía existía la clase de moral y cívica, ¿no? Y los sábados cívicos en la escuela. Los sábados cívicos se han recuperado, falta mucho que hacer en contenidos, más aliados, más voluntarios, personas distintas que nos apoyen. Pero cuando Honduras decide quitar del pensum las clases de moral y cívica, lo hace pensando que eso debe darse en la casa, en la familia. Pero justamente en ese momento la familia en Honduras como concepto tradicional empieza a cambiar. Las migraciones internas, las migraciones externas, aparece el concepto de madre soltera, que no existía cuando yo era niño. Las madres eran madres, ¿no? Hoy hay madres acompañadas y hay madres solteras. Es un concepto de familia diferente. Nietos, abuelas criando a sus nietos porque los padres están fuera, o un hermano mayor criando a un hermano menor porque sus padres están fuera. Entonces, estos conceptos de moralidad, de civismo, de buenos valores, de principios y todo, los quita la escuela, se los pasa a la familia, pero la familia empieza a deteriorarse. Hoy estamos cosechando esas malas decisiones
esa mala relación entre el Estado y la familia para completar un proceso educativo con mayor éxito. Y lo más lamentable, que este producto, estos hijos, hijas, que ya hoy son jóvenes, van a ser padres. Entonces tenemos como 2 generaciones a los cuales hay que acompañar. Decirles a los que no fueron educados en casa ni en la escuela por alguna razón como se quisiera, cuál es el comportamiento para que puedan incidir en los niños. Estamos hablando de dos generaciones. Claro. Señor ministro, usted nos ha contado ya de su aldea en San Matías, del tiempo cuando los vientos y volaba papalotes, cuando el fútbol, cuando se escapaban al río, pero en ese entorno, en el proceso que iba desarrollándose hasta llegar a ser rector de una universidad, ¿pensó en que iba a ser secretario de Educación? No, realmente circunstancias, yo tampoco pensé que iba a ser rector de una universidad. Sí reconozco la claridad que tuve siempre de formarme, pensando que era lo único que yo podía mantener y rescatar, que es la formación. No iba a heredar ni un apellido, ni una fortuna, ni nada. Tenía la posibilidad que mi familia me apoyara hasta donde podían para poder formarme y que después dependía de mí. Ese sí siempre fue un reto. Y un reto en el cual se asumen todos los riesgos. Tampoco pensé que yo iba a trabajar en el lugar donde estudié. Ese sábado que fueron las graduaciones, el director me sorprende diciéndome que si tengo interés, hay un espacio y que me espere el lunes en su oficina. Entonces yo supe 2 días antes que iba a trabajar en un lugar. Nunca he sido desempleado hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando me ligo a la institución en la que estudié, supe que ese respaldo académico me permitiría encontrar un espacio de posgrado fuera del país. Y los 2 momentos en los que yo salgo a hacer estudios de maestría primero y después de doctorado, me enfrento a situaciones atípicas. Cuando yo postulé a una beca para estudiar en la Universidad Católica en Chile, la beca era de la cooperación norteamericana. Te recuerdo que fui enfrente de la embajada, me hicieron la entrevista, una señora me preguntó cosas, me hizo una prueba y todo. Y nadie me dijo nada más. Pasó el proceso, llamaron a las personas que habían sido beneficiadas, a mí no me llamaron, yo seguí trabajando y un mes después recibí una llamada diciendo que me estaban esperando en la universidad porque yo tenía y no había ido. Resulta que mi beca se la habían dado a otro. Pero cuando llegó el listado, supongo, a la cooperación, la persona que hizo la evaluación buscó los que había seleccionado y yo no estaba, ¿no? Entonces, ese día tuve que salir, en 2 días tuve que salir. Recuerdo que había una embajadora chilena que me llevó a su casa, me hizo el pasaporte, el visado, y yo en 3 días estaba en Santiago, claro, con un mes de desfase. Entonces, ahí vivo una condición atípica porque me había hecho la idea que no me lo habían dado y que tenía que seguir buscando. Y eso sucede en menos de 1 año después que me graduó. O sea, que las cosas eran muy rápidas. Ese sí era mi camino, ese sí fue mi camino y fue la meta que yo tenía. Y cuando llegué allá me di cuenta que habían cambiado los nombres, parece que eso era común antes, pero por alguna razón un ángel dijo, no lo dejemos. Y yo llegué a la universidad, a una ciudad enorme, a una universidad, a un área que no era tan afín con mi área, pero terminé adaptándonos y agradeciendo que aprendí muchísimo en un país que no solo me ayudó a educarme, sino que pude vivir en una sociedad, en una transición. Yo llegué el día en que el presidente Ricardo Lagos estaba tomando posesión en Chile. Se estaba hablando de otra generación, de otra época que yo la viví como que si fuese ciudadano, producto del entorno mismo de la universidad. Ese camino sí lo tenía claro, que yo lo quería andar, ¿no? Y luego la segunda fase, cuando regreso a trabajar siempre a la institución en la que me formé, en la que trabajo, y postulo para los programas de doctorado y me dicen que en Honduras dan 1 al año, pero yo tenía que hacerlo a todas las opciones. Hoy hay más opciones, hoy está el internet, uno puede rastrear todos los programas
El joven que hoy no busca aventura de posgrado fuera del país es porque realmente no quieren, porque puede buscar las universidades, las embajadas. Antes todo era por escrito, había que ir allá, que le dieran ahí, que la carta acá. Hoy es un mundo abierto de posibilidades. En ese tiempo postulamos varios. Uno de mis amigos me dijo, ya me llegó mi carta, me dieron beca, y yo 3 meses antes del viaje preparó sus documentos, hizo todo lo que tenía que hacer, convalidó sus títulos, fue a todo. A mí no me llegó. Entonces me fui de gira, recuerdo, a la zona de Sico Paulaya a buscar jóvenes. Esos jóvenes ya se graduaron. Busqué jóvenes por zonas rurales mucho tiempo, que hoy ya son profesionales. Esa vez estaba ahí, claro, ahí no había comunicación ni nada. Hoy está bien comunicado. Tengo una semana, a la semana que regreso ya tenía correo electrónico, ¿no? Ya existía, pero en la ciudad solo había un sitio donde había conexión. Y fui, y como yo era cliente asiduo, me dijo el encargado, toda la semana no has venido. Le dije, no, es que he estado fuera, pero... Y cuando entré tenía un correo que decía que tenía hasta ese día, a la medianoche, para contestar que me habían dado la beca para hacer el doctorado. Entonces, todos los 2 momentos fueron excepcionales, fuera de lo normal, y claro, cuando se llega a ese momento, entonces existe una satisfacción enorme porque es la meta que uno está buscando. Cuando retorno, después de hacer el doctorado, yo no había cumplido 30 años de edad, que era el requisito para ser rector. Entonces resulta que el rector que estaba anterior movió las fechas para las elecciones 6 meses. Y en esos 6 meses alcancé los 30 años, que era el requisito que me faltaba, y me postulé, siendo exalumno de los que competían, ¿no? Porque yo también estudié ahí, entonces mis profesores eran candidatos, yo era el más joven. Y fuimos a la primera elección, 3 candidatos, y resulta que de 12 votos, alguien obtuvo 6, le faltó 1 para ganar, yo obtuve 4 y otro 2. Entonces la ley dice que los 2 más votados pasan a segunda ronda. Y en segunda ronda fui elegido rector. Entonces, esa línea no estaba definida dónde quiero llegar. Claro, estoy orgulloso de haber servido a la universidad durante 2 periodos, durante 6 años, de haber hecho un montón de cosas que me hacen sentir satisfecho. Falta mucho que hacer, espero seguirle dando más a la institución. Y el tema de llegar a la secretaría también es circunstancial, ¿no? Yo no soy familia del presidente, no soy del partido del presidente, no fui aportante de la campaña del presidente, pero el presidente sí conoció la labor de la universidad, y reconozco que el segundo año, como el segundo año me hizo la propuesta, y dije que no. Primero porque tenía la sensación de que yo no había terminado mi trabajo en la universidad. Entonces no solo era pasar de rector a ser secretario de educación, sino cerrar una etapa en la universidad que le permita que haya continuidad y poder hacer algo acá con mayor solvencia. Ya la segunda vez que él volvió a comentarme, ahí viene la decisión y el riesgo. Sabía que en 1 mes podía regresar, que en 2 meses podía regresar. De hecho, nunca hice tarjetas de presentación, ni las tengo, de que diga secretario de educación, no tengo, porque siempre pensé que podía quedarme con las tarjetas hechas, ¿no? Esa es una cábala además, que funciona. Ya la segunda petición dije que sí, pero quisiéramos un convenio entre instituciones, que era la institución que prestaba a un funcionario para que fungiera como secretario de educación, porque es el único vínculo natural que yo tengo con la academia, ¿no? Entonces, no puedo aparecer de la nada representando a qué o a quién y con qué antecedentes, porque si uno no tiene formación y no tiene antecedentes de éxito, poco es lo que puede ofrecer o proponer. Claro, el presidente no sé si lo hizo valorando el trabajo allá o no tenía más opciones, ¿no? De todas maneras, yo le agradezco por la confianza, porque pudo ser peor, pude no tener ningún éxito, y el fracaso es para el gobierno, porque hoy hay un éxito relativo que es del gobierno del presidente y es del Estado. Yo soy un funcionario, pero cuando se da un fracaso, entonces el fracasado es el funcionario, que al final también está relacionado con el gobierno. Entonces la ventaja de aceptarle es que él da el respaldo y el espacio para la toma de decisiones, y que yo no tengo más compromisos que con los niños, con intentar arrendar un poco la
la educación del país. Admito que estos casi 2 años que estaré en las secretarías, si Dios nos lo permite, ha sido el tiempo de mayor aprendizaje en cuestiones educativas, porque yo estaba circunscrito a un sistema de educación superior, me formé para ser investigador, yo estaba en otro, y ahora tengo la posibilidad de ir hasta abajo, de conocer casi todo el país, casi todos los municipios del país los he visitado antes y ahora. Entonces eso me da como mayor propiedad también para decir cosas, para proponer mayor posibilidad de hacer una propuesta más grande, más amplia. Entonces ese camino, yo creo en los pequeños momentos de la vida. No creo en aquellos que dicen estoy listo para ser feliz, estoy listo para vivir, estoy pleno con mi carrera. Yo no creo que exista esa plenitud permanente. Lo que existen son pequeños espacios, para bien o para mal, donde se alcanza cierta plenitud, pero que el día siguiente se vuelve a empezar de cero, ¿no? Con nuevas opciones. Vamos a nuestro último corte comercial. Ya retornamos acá en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por seguir en sintonía de Suyapa TV en este espacio En Blanco y Negro. Señor ministro, no es nada fácil. Creo que la Secretaría de Educación, como lo hemos dicho a lo largo del programa, es de las más conflictivas. ¿Cómo ha hecho usted para poder sobrellevar todas esas presiones que se dan en esta Secretaría? Bueno, no hay una estrategia absoluta, ni una lista de recomendaciones. Hace 2 semanas estuve en San Francisco de Ojoa, un precioso municipio cerca de la Cuenca del Lago, donde se realizó el encuentro de danza folclórica, la competencia nacional, nivel básico. Y asistí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vi danza todo el día y todo. Y habían 2 profesores presentadores. Y tuve la suerte de tener al lado uno de los promotores de la danza folclórica en Honduras, que me iba explicando cada danza, quién la recopiló. Ese día fue el día del aprendizaje del folclore, de la danza, para mí, con una profundidad que no tenía, no lo admito. Entonces los presentadores con mucha energía y todo. Cuando terminó el evento los fui a saludar para decirles que muy bien lo hicieron y todo. Entonces uno de ellos me dice, usted nos ha aplicado a nosotros lo mismo que nosotros le aplicamos a los niños inquietos en el aula. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo se llama eso? Ponerlos a trabajar. El profesor supo de sus responsabilidades, que no estaba haciendo del todo bien, porque el Estado no se lo pedía, y porque había como un sector que lo avalaba, que no lo hiciera, ¿no? Evaluarse, capacitarse, ponerse al día, registrarse, decir dónde trabaja, cuántas horas trabaja. Todo este tema no estaba concebido, sino el pago, y el pago, que también es un derecho, ¿no? Pero hay deberes detrás. Entonces, tener información da poder de decisión, no poder para molestar, ¿no? De la Secretaría, cuando llegamos, no tenía información, no sabían cuántos profesores habían, ni empleados, ni desempleados, mucho menos dónde estaban. Ni siquiera sabíamos cuántos centros educativos realmente existían. Todavía estamos terminando de hacer ese trabajo de saber dónde están, georreferenciarlos, ponerlos en un mapa, decir en qué condiciones, todo eso no lo sabíamos. Entonces nos han contado muchas historias y nosotros las creíamos. Creíamos que el Estado ya no podía recuperar el gobierno. Creíamos que eso se había ido de las manos. Entonces, un funcionario, un secretario puede resumir su responsabilidad en 2 cosas. Uno, debe rendir cuentas sobre el manejo del recurso humano y del recurso financiero de la institución en la que trabaja.
Entonces, ¿dónde está el recurso humano? ¿Y dónde está el recurso financiero? Y si existe transparencia y eficiencia en el manejo de recursos humanos y financieros. Y con esa reglita empezamos a trabajar. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué formación tiene? ¿Cuál es su responsabilidad? Y a tomar decisiones. Hoy la Secretaría tiene eso ya en blanco y negro. No admite mayor discusión, está ahí. Se puede mejorar, pero antes no lo tenía. Entonces nos sorprendían, por un lado, por otro. El Estado se veía sorprendido cada vez. Entonces, parte de la estrategia ha sido esa, trabajar en la eficiencia del recurso humano y financiero, poner los límites, sancionar. El tema de sancionar no estaba contemplado en la Secretaría de Educación, nunca se sancionó un profesor porque no fue a trabajar, nunca se le retiró el día no laborado, porque eso nunca había pasado. Los antecedentes no siempre tienen que ser masivos, se necesitan antecedentes pequeños para dar la lección. El profesor lo entiende, si es profesor, se dedica a eso todos los días, a dar lecciones. Entonces es el mismo mecanismo, es la misma estrategia de ir definiendo sus áreas de responsabilidad. Nosotros no hemos transgredido, ni hemos promovido, ni hemos quitado beneficios. Le estamos desempolvando las funciones que un profesor tiene. Por ejemplo, el sábado está contemplado en la ley como día laboral y lo habían cerrado. Primaria dice que se trabaja de lunes a sábado. También nos hicieron creer otras historias que fueron malas decisiones. Nos dijeron que todos los centros educativos, como no habían suficientes aulas, había que hacer jornada única. Y resulta que solo hay 5.000 centros que realmente van mañana y tarde con jornada una, en la tarde otra. El resto solo van en la mañana. Entonces ese resto debió mantener la doble jornada que nosotros conocimos, porque está claro que entre más horas de clase tiene un niño, mayores probabilidades de aprendizaje tiene. Por muy complicado que sea el profesor, porque hagan falta materiales y todo, un aula cerrada es sinónimo de ignorancia, de promoción de la ignorancia. Una aula abierta, entre más tiempo está abierta, aunque tenga limitaciones, mayores probabilidades tiene. Entonces, eso está ahí pendiente todavía, ¿no? Cuando Honduras empieza a crecer y más niños, en lugar de construir otra aula y contratar a otro profesor, dividen el aula y al mismo profesor le dan las 2 jornadas. Entonces, hoy podemos evidenciar que hay profesores sobreempleados y hay profesores desempleados. Honduras no tiene problemas de docentes, tiene escuelas para formarlo, tiene universidades para formarlo. Entonces, todas esas cosas parecían como que Honduras no tenía condiciones para volver a recuperarse. Cuando se tiene información, se puede tomar decisión. Y hoy tenemos el sistema de información educativo más completo de Iberoamérica, con orgullo. Nos cuesta a los hondureños porque creemos que estamos como el pobre, ¿no? No, es que yo nací así porque así tengo que hacer, y ha perdido la inspiración. Honduras hoy está siendo invitado a los foros internacionales. Regresé anoche del 6º Congreso Internacional de la Lengua Española, donde Honduras tenía una ponencia, y estaré el 1 de noviembre en el Foro de Sao Paulo sobre educación y tecnología, donde está Corea del Sur, Japón, Brasil, Finlandia y Honduras, sí, como ponente. Entonces, esos mitos se van cayendo en la medida que vamos mostrando que sí se pueden hacer las cosas. Y para eso, además de tener el respaldo de un presidente, hay que tener buenos antecedentes, buena formación y valor para tomar decisiones. Señor secretario, realmente estamos muy agradecidos con su presencia en Blanco y Negro. Ha sido muy amena la conversación. Sabemos de que vienen muchas cosas por delante. Ojalá, de verdad, de que podamos el próximo gobierno también contar con su presencia en la Secretaría de Educación. Ya lo ha dicho usted, que usted no anda pensando, sino que al momento que le toca, pues empezar a hacer bien las cosas. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Ojalá y en un programa futuro esté nuevamente con nosotros. Muchas gracias, señor. Muy amable. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en Blanco y Negro. Le invitamos a que esté pendiente de la programación de Suyapa TV y, por supuesto, nos vemos en otro programa. Que estén bien.